Los advertidos. Alejo Carpentier. El amanecer se llenó de canoas. Al inmenso remanso, nacido de la invisible confluencia del río venido de arriba, cuyas afluentes se desconocían, y del río de la mano derecha, las embarcaciones llegaban, raudas, deseosas de entrar vistosamente en esbeltez de eslora, para detenerse, a palancazas de los remeros, donde otras, ya detenidas, se enracimaban, se unían borda con borda, abundosas de gente que saltaba de proas a popas para presumir de graciosas, largando chistes, haciendo muecas, a donde no los llamaban. Ahí estaban los de las tribus enemigas, secularmente enemigas por raptos de mujeres y hurtos de comida, sin ánimo de pelear, olvidadas dependencias, mirándose con sonrisas fofas, aunque sin llegar a entablar diálogo. Ahí estaban los de Bapizan y los de Sirizan, que otrora, acaso 2, 3, 4 siglos antes, se habían acuchillado las jaurías, mutuamente, librándose combates a muerte, tan feroces que, a veces, no había quedado quien pudiera contarlos. Pero los bufones, de caras lacadas, pintadas con zumo de árboles, seguían saltando canoa en canoa, enseñando los sexos acrecidos por prepucios de cuerno de venado, agitando las sonajas y castañuelas de conchas que llevaban colgadas de los testículos. Esa concordia, esa paz universal, asombraba a los recién llegados, cuyas armas, bien preparadas, atadas con cordeles que podían zafarse rápidamente, quedaban, sin mostrarse, en el piso de las canoas, bien al alcance de la mano. Y todo aquello, la concentración de naves, la armonía lograda entre humanos enemigos, el desparpajo de los bufones, era porque se había anunciado a los pueblos de más allá de los raudales, a los pueblos andariegos, a los pueblos de las montañas pintadas, a los pueblos de las confluencias remotas, que el viejo quería ser ayudado en una tarea grande. Enemigos o no, los pueblos respetaban al anciano Amalihuac por su sapiencia, su entendimiento de todo y su buen consejo, los años vividos en este mundo, su poder de haber alzado, allá arriba en la cresta de aquella montaña, 3 monolitos de piedra que todos, cuando tronaba, llamaban los tambores de Amalihuac. No era Amalihuac un dios cabal, pero era un hombre que sabía de muchas cosas cuyo conocimiento era negado al común de los mortales, que acaso dialogara, alguna vez, con la gran serpiente generadora, que, acostada sobre los montes, siguiéndole el contorno como una mano puede seguir el contorno a la otra mano, había engendrado los dioses terribles que rigen el destino de los hombres, dándoles el bien con el hermoso pico del tucán, semejante al arco iris, y mal, con la serpiente coral, cuya cabeza diminuta y fina ocultaba el más terrible de los venenos. Era broma corriente decir que Amalihuac, por viejo, hablaba solo y respondía con tonterías a sus propias preguntas, o bien interrogaba las jarras, las cestas, la madera de los arcos, como si fuesen personas. Pero cuando el viejo de los 3 tambores convocaba era porque algo iba a suceder. De ahí que el remanso más apacible de la confluencia del río venido de arriba con el río de la mano derecha estuviera llena, repleta, congestionada de canoas, aquella mañana. Cuando el viejo Amalihuac apareció en la laja, que a modo de tribuna gigantesca se tendía por encima de las aguas, hubo un gran silencio. Los bufones regresaron a sus canoas, los hechiceros volvieron hacia el oído menos sordo, y las mujeres dejaron de mover la piedra redonda sobre los metales. De lejos, de las últimas filas de embarcaciones, no podía apreciarse si el viejo había envejecido o no. Se pintaba como un insecto gesticulante, como algo pequeñísimo y activo, en lo alto de la laja. Alzó la mano y habló. Dijo que grandes trastornos se aproximaban a la vida del hombre, dijo que este año, las culebras habían puesto los huevos por encima de los árboles, dijo que, sin que le fuera dable hablar de los motivos, lo mejor para prevenir grandes desgracias, era marcharse a los cerros, a los montes, a las cordilleras. Ahí donde nada crece, dijo un Bapizan a un Sirizan que escuchaba al viejo con sonrisa socarrona. Pero un clamor se alzó allá, en el ala izquierda donde se habían juntado las canoas venidas de arriba. Gritaba uno, y hemos remado durante 2 días y 2 noches para oír esto, ¿qué ocurre en realidad?, gritaban los de la derecha. Siempre se hace penar a los más desvalidos, gritaron los de la izquierda. Al grano, gritaron los de la derecha. El viejo alzó la mano otra vez. Volvieron a callar los bufones. Repitió el viejo que no tenía el derecho de revelar lo que, por proceso de revelación, sabía. Que, por lo pronto, necesitaba brazos, hombres, para derribar enormes cantidades de árboles en el menor tiempo posible. Él pagaría en maíz, sus plantíos eran vastos, y en harina de yuca, de las que sus almacenes estaban repletos. Los presentes, que habían venido con sus niños, sus hechiceros y sus bufones, tendrían todo lo necesario y mucho más para llevar después.
Este año, y esto lo dijo con un tono extraño, ronco, que mucho sorprendió a quienes lo conocían, no pasarían hambre, ni tendrían que comer gusanos de tierra en la estación de las lluvias. Pero, eso sí, había que derribar los árboles limpiamente, quemarles las ramas mayores y menores, y presentarle los troncos limpios de taras, limpios y lisos, como los tambores que allá arriba, y lo señalaba, se erguían. Los troncos, rodados y flotados, serían amontonados en aquel claro, y mostraba una enorme explanada natural, donde, con piedrecitas, se llevaría la contabilidad de lo suministrado por cada pueblo presente. Acabó de hablar el viejo, terminaron las aclamaciones y empezó el trabajo. El viejo está loco. Lo decían los de Bapizan, lo decían los de Sirizan, los decían los Guaivos y Piaroas, lo decían los pueblos todos, entregados a la tala, al ver que con los troncos entregados, el viejo procedía a armar una enorme canoa, al menos, aquello se iba pareciendo a una canoa, como nunca pudiese haber concebido una mente humana. Canoa absurda, incapaz de flotar, que iba desde el acantilado del Cerro de los Tres Tambores hasta la orilla del agua, con unas divisiones internas, unos tabiques movibles, absolutamente inexplicables. Además, esa canoa de 3 pisos, sobre la cual empezaba a alzarse algo como una casa con techo de hojas de moriche superpuestas en 4 capas espesas, con una ventana de cada lado, era de un calado tal que las aguas de aquí, con tantos bajos de arena, con tantas lajas apenas sumergidas, jamás podía llevar. Por ello, lo más absurdo, lo más incomprensible, es que aquello tuviese forma de canoa, con quilla, con cuaderna, con cosas que servían para navegar. Aquello no navegaría nunca. Templo tampoco sería, porque los dioses se adoran en cavernas abiertas en las cimas de los montes, allá donde hay animales pintados por los antepasados, escenas de caza, y mujeres con los pechos muy grandes. El viejo estaba loco. Pero de su locura se vivía. Había mandioca y maíz y hasta maíz para poner la chicha y fermentar en los cántaros. Con esto se daban grandes fiestas a la sombra de la enorme canoa que iba creciendo de día en día. Ahora el viejo pedía resina blanca, de esa que brota de los troncos de un árbol de hojas grasas, para rellenar las endijas dejadas por el desajuste de algún tronco, mal machembrado con el más próximo. De noche se bailaba a la luz de las hogueras, los hechiceros sacaban las grandes máscaras de aves y demonios, los bufones imitaban el venado y la rana, había porfías, responsos, desafíos incruentos entre las tribus. Venían nuevos pueblos a ofrecer sus servicios. Aquello fue una fiesta, hasta que Amalí Huac, plantando una rama florida en el techo de la casa que dominaba la enorme canoa, resolvió que el trabajo estaba terminado. Cada cual fue pagado cabalmente en harina de yuca y en maíz y, no sin tristeza, los pueblos emprendieron la navegación hacia sus respectivas comarcas. Ahí quedaba, en luna llena, la canoa absurda, la canoa nunca vista, construcción en tierra que jamás habría de navegar a pesar de su perfil de nave con casa encima, en cuyo cuádruple techo de moriche andaba el viejo Amalí Huac, entregado a extrañas gesticulaciones. La gran voz de quien todo lo hizo les hablaba. Había roto las fronteras del porvenir y recibía instrucciones del anciano. Repoblar la tierra de hombres, haciendo que su mujer arrojara semillas de palmera por encima de su hombro. A veces, pavorosa de su dulzura exterminadora, sonaba la voz de la gran serpiente generadora, cuyas palabras cantarinas helaban la sangre. ¿Por qué habré de ser yo, pensaba el anciano Amalí Huac, el depositario del gran secreto vedado a los hombres? ¿Por qué se me ha escogido a mí para pronunciar los terribles conjuros, para asumir las grandes tareas? Un bufón curioso había permanecido en una barca rezagada para ver lo que podía ocurrir ahora en el extraño lugar de la canoa enorme. Y cuando la luna se ocultaba ya detrás de las montañas cercanas, sonaron los conjuros, inauditos, incomprensibles, lanzados con una voz tan fuerte que no podía tratarse de la voz de Amalí Huac. Entonces algo que era de vegetación, de árboles, del suelo, de los ramazones, que aún quedaban detrás de las talas, echó a andar. Era un tumulto tremebundo de saltos, de vuelos, de arrastre, de galopes, de empellones, hacia la enorme canoa. El cielo blanqueó de garzas antes del amanecer. Una masa de rugidos, zarpazos, trompas, morros, corcovaos, encabritamientos, cornadas, una masa arrolladora, tremebunda, presurosa, se iba colando en la embarcación imposible, cubierta por las aves que entraban a todo vuelo, por entre cuernos y cornamentas, patas alzadas, mordiscos lanzados al viento. Después, el suelo hirvió en el mundo de los reptiles de agua y de tierra, y las serpientes menores, esas, que hacen música con la cola, se disfrazan de ananás o traen pulseras de ámbar y de coral sobre el cuerpo. Hasta bien pasado el mediodía se asistió a la arribazón de gente que,
como los venados rojos, no habían recibido el aviso a tiempo, o las tortugas, para las cuales los viajes largos eran trabajosos y más ahora que eran los tiempos de desovar. Por fin, viendo que la última tortuga había entrado en la canoa, el anciano Amaliwak cerró la gran escotilla, y subió a lo más alto de la casa donde las mujeres de su familia, es decir, de su tribu, puesto que su gente se casaba a los 13 años, estaban entregadas, cantando, a los juegos y rejuegos del metate. El cielo de aquel mediodía era negro. Parecía que las tierras negras de las comarcas negras se hubiese subido, de horizonte a horizonte. En eso sonó la gran voz de quien todo lo hizo, cúbrete los oídos, dijo. Apenas Amaliwak hubo obedecido, retumbó un trueno tan horrísono y prolongado que los animales de la enorme canoa quedaron ensordecidos. Entonces empezó a caer la lluvia. Lluvia de cólera de los dioses, pared de agua de un espesor infinito, bajada de lo alto, techo de agua en desplome perpetuo. Como era imposible respirar, siquiera, bajo semejante lluvia, el viejo entró en la casa. Ya caían goteras, ya lloraban las mujeres, ya chillaban los niños. Y ya no se supo del día ni de la noche. Todo era noche. Amaliwak, ciertamente, se había provisto de mechas que, al ser encendidas, ardían más o menos durante el tiempo de un día o de una noche. Pero ahora, con la ausencia de luz, estaba desconcertado en sus cálculos, dando noches por días y días por noches. Y, de súbito, en un momento que el anciano no olvidaría nunca, la proa de la canoa empezó a dar bandazos. Una fuerza levitaba, alzaba, empujaba, aquella construcción hecha a los dictados de los poderosos de las montañas y de los cielos. Y después de una tensión, de una indecisión, de un miedo, que obligó a Amaliwak a tomarse un jarro entero de chicha de maíz, hubo como un embate sordo. La enorme canoa había roto su última atadura con la tierra. Flotaba. Y se lanzaba hacia un mundo de raudales abiertos entre montañas, raudales cuyo bramido continuo ponía pavor en el pecho de los hombres y animales. La enorme canoa flotaba. Al principio Amaliwak y sus hijos y sus nietos y bisnietos y tataranietos trataron, aullantes, de piernas abiertas en las cubiertas, de concentrarse en alguna maniobra del timón. Era inútil. Circundada la montaña, azotada por los rayos, la enorme canoa caía, de raudal en raudal, de viraje en viraje, esquivando los escollos, sin topar con nada, por su misma debilidad en seguir el enfurecido correr de las aguas. Cuando el anciano se asomaba a la borda de su enorme canoa, la veía correr, harto rauda, desorientada, desnortada, acaso se veían las estrellas, en su mar de fango líquido que iba empequeñeciendo las montañas y los volcanes. Porque a aquel se le miraba de cerca el exiguo abismo que otrora arrojara fuego. Poco impresionaban sus labios de lava llovida. Las montañas se reducían en tamaño en aquella desaparición creciente de sus faldas. E iba la enorme canoa por rumbos inseguros, a veces, antes de arrojarse a un disparadero de aguas que paraba en cataratas ya amansadas por las aguas, según el mal cálculo de Amaliwak había llovido durante más de 20 días, y de aquella manera tremebunda, dejaron de caer del cielo. Se hizo un gran remanso, una gran mar quieta entre las últimas cimas visibles, con sus playas de lado pintadas a millares de palmos de altura, y la enorme canoa dejó de agitarse. Era como si la gran voz de quien todo lo hizo le impusiera un descanso. Las mujeres habían regresado a sus metates. Los animales, abajo, estaban tranquilos, todos, desde el día de la revelación, se habían conformado con el yantar cotidiano, de maíz y de yuca, así fueran carnívoros. Amaliwak, cansado, se echó un buen jarro de chicha en el gaznate y se echó a dormir en su chinchorro. Al tercer día de sueño lo despertó el choque de su nave con alguna cosa. Pero no era cosa de roca, ni de piedra, ni de troncos muy viejos, de esos que yacían petrificados, intocables en los claros de la selva. El golpe había derribado algunas cosas, jarros, enseres, armas, por su violencia. Pero había sido un golpe blando, como de madera mojada con madera mojada, de tronco flotante con tronco flotante, en que ambos, después de herirse las cortezas, siguen juntos sus caminos, unidos como marido y mujer. Amaliwak subió a los pisos superiores de su embarcación. Su canoa había tropezado, de soslayo, con algo rarísimo. Sin fracturas había abordado una nave enorme, de costillares al descubierto, de cuaderna fuera de borda, como hecha de bambúes, de juncos, con algo sumamente singular, un mástil en torno al cual giraba, según soplara la brisa, ya habían terminado los grandes vientos, un velamen cuadrado, de 4 caras, que agarraba el aire que soplaba por debajo, como una chimenea.
Viendo así la embarcación oscura, que ninguna forma viviente animaba, pensó el anciano Amalihuac en medirla a ojo de buen comprador de jarras, con chicha adentro por supuesto. Tenía unos 300 codos de longitud, unos 50 de anchura, y unos 30 codos de alto. Más o menos como mi canoa, dijo, aunque yo he dilatado a lo sumo las proporciones que me fueron dictadas por revelación. Los dioses de tanto andar por los cielos, pocos saben de navegar. Se abrió la escotilla de la extraña nave, apareció un anciano pequeñito, tocado con un gorro rojo, que parecía sumamente irritado. ¿Qué? ¿No atamos cabos?, gritó, en un idioma extraño, hecho a saltos de tonalidades de palabras a palabras, pero que Amalihuac entendió porque los hombres sabios, en aquellos días, entendían todos los idiomas, dialectos y jergas, de los seres humanos. Amalihuac mandó a lanzar cabos a la extraña embarcación, ambas se arrimaron, y se abrazó el anciano de otro anciano de tez un tanto amarillenta, que dijo venir del reino de Sin, cuyos animales traían las entrañas del gran barco. Abriendo la escotilla mostró a Amalihuac un mundo de animales desconocidos que entre divisiones de madera que limitaban sus pasos pintaban estampas zoológicas por él nunca sospechadas. Se asustó al ver que hacia ellos trepaba un oso negro de muy fea traza, abajo había como venados grandes, con jivas en los lomos. Y unos felinos brincadores, nunca quietos, que llamaban onzas. ¿Qué hace usted aquí?, preguntó el hombre de Sin a Amalihuac. ¿Y usted?, contestó el anciano. Estoy salvando a la especie humana y las especies animales, dijo el hombre de Sin. Estoy salvando a la especie humana y las especies animales, dijo el anciano Amalihuac. Y como las mujeres del hombre de Sin habían traído vino de arroz, no se habló más de cuestiones difíciles de dilucidar aquella noche. Y algo borrachos estaban los hombres de Sin y el anciano Amalihuac cuando, al filo del amanecer, un golpe formidable hizo retumbar a las dos naves. Una embarcación cuadrada 300 codos de longitud, 50 más o menos de anchura, 30 codos, eran unos 50, de alto, dominada por una casa vivienda con ventanas laterales, había topado con las dos naves amarradas. En la proa, antes de que fuesen a requerirlo por una mala maniobra marinera, un anciano, muy anciano, de largas barbas, recitaba lo inscripto en las pieles de los animales. Y lo recitaba a gritos, para que todos lo escucharan y nadie viniese a requerirlo por la maniobra marinera mal hecha. Decía, me dijo Yahvé, hazte un arca de madera de goúfar, harás aposentos en el arca, y la embetunarás con brea por dentro y por fuera. Al arca harás pisos abajo, segundo y tercero. Aquí también hay 3 pisos, decía Amalihuac. Pero proseguía el otro, y yo, he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré un pacto contigo y entrará en el arca tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. ¿No fue eso acaso lo que hice?, dijo el anciano Amalihuac. Pero proseguía el otro el recitado de su revelación, y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, de todo reptil de la tierra, según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que hayan vida. ¿Así no hice yo?, preguntábase el anciano Amalihuac hallando que aquel extraño resultaba harto presuntuoso con sus revelaciones que eran semejantes a todas las demás. Pero al pasar de embarcación en embarcación, los nexos de simpatía se fueron creando. Tanto el hombre de Sin, como el anciano Amalihuac y el Noé recién llegado eran grandes bebedores. Con el vino del último, la chicha del viejo y el licor de arroz del primero, los ánimos se fueron ablandando. Se formulaban preguntas, tímidas al comienzo, acerca de los pueblos respectivos, de sus mujeres, de sus modos de comer. Ya solo llovía de cuando en cuando, y eso, como para poner un poco de claridad en el cielo. El Noé, del arca maciza, propuso que se hiciera algo para saber si toda vida vegetal había desaparecido del mundo. Lanzó una paloma sobre las aguas, quietas aunque fangosas en grado increíble. Al cabo de una larga espera, la paloma regresó con un ramito de olivo en el pico. El anciano Amalihuac lanzó entonces un ratón al agua. Al cabo de una larga espera regresó con una mazorca de maíz entre sus patas. El hombre del país de Sin despachó, entonces, un papagayo, que regresó con una espiga de arroz debajo del ala. La vida recobraba su curso. Solo faltaba recibir alguna instrucción de aquellos que vigilan el ir y venir de los hombres desde sus templos y cavernas. Las aguas bajaban de nivel. Transcurrían los días y calladas estaban las voces de la gran voz de quien todo lo hizo, de Yahvé con quien Noé parecía haber tenido largos coloquios,
con instrucciones más precisas que las impartidas a Amaliwak, de quien todo lo creó y vive en el espacio ingrávido y suspendido como una burbuja. Escuchado por el hombre de Sin, desconcertados estaban los capitanes de las naves, arrimadas por sus bordas, sin saber qué hacer. Descendían las aguas, crecían las cordilleras en el horizonte de paisajes libres de nieblas. Y, una tarde en que los capitanes bebían para distraerse de sus propias cavilaciones, se anunció la aparición de una cuarta nave. Era casi blanca, de una admirable finura de líneas, con las bordas pulidas y una vela de forma que nunca habían visto por acá. Se arrimó ligeramente, y, envuelto en una capa negra, apareció su capitán. «Soy Deucalión», dijo. «¿De dónde se yergue un monte llamado Olimpo? He sido encargado por el dios del cielo y de la luz de repoblar el mundo cuando termine este horrible diluvio, ¿y dónde lleva los animales en una nave tan exigua?», preguntó Amaliwak. «No se me ha hablado de los animales», dijo el recién llegado. «Cuando termine esto tomaremos piedras, que son los huesos de la tierra, y mi esposa Pirra las arrojará por encima de sus hombros. De cada guijarro nacerá un hombre. Yo debo hacer lo mismo con las semillas de palmeras», dijo Amaliwak. En eso, de la bruma que acababa de levantarse sobre las costas cada vez más próximas, surgió, como embistiendo, la mole enorme de una nave casi idéntica a la de Noé. Una hábil maniobra de los que la tripulaban ladeó la embarcación poniéndola al pairo. «Soy Ornapistim», dijo el nuevo capitán, saltando a la nave de Deucalión. «Por el dueño de las aguas supe lo que iba a ocurrir. Entonces edifiqué el arca, y embarqué en ella, además de mi familia ejemplares de animales de todas las especies. Me parece que lo peor ha pasado. Primero arrojé una paloma al espacio, pero regresó sin haber hallado cosa alguna que, para mí, significara vida. Lo mismo me ocurrió con la golondrina. Pero el cuervo no regresó, pruebas de que halló algo que comer. Estoy seguro de que en mi país, en el lugar llamado Boca de los Ríos, ha quedado gente. El agua sigue descendiendo. Ha llegado la hora de regresar a las tierras propias. Con tanta tierra de aquí, de allá, acarreada, depositada, dejada sobre los campos, tendremos buenas cosechas. Y dijo el hombre de Sin, pronto abriremos las escotillas y saldrán los animales a sus pastos fangosos, y se reanudará la guerra entre las especies, y los unos devorarán a los otros. No me cupo la gloria de salvar a la raza de los dragones, y lo siento, porque ahora esa raza se extinguirá. Solo hallé un dragón macho, sin hembra, en el lugar septentrional donde pasen elefantes de colmillos curvos y donde los grandes lagartos ponen huevos semejantes a sacos de sésamo. Todo está en saber si los hombres habrán salido mejores de esta aventura, dijo Noé. Muchos deben haberse salvado en las cimas de los montes. Los capitanes cenaron silenciosamente. Una gran congoja, inconfesada, sin embargo, guardada en lo hondo del pecho, les ponía lágrimas a las gargantas. Se había venido abajo el orgullo de creerse elegidos, ungidos, por las divinidades que, en suma, eran varias, y hablaban a los hombres de idéntica manera. «Por ahí deben andar otras naves como las nuestras», dijo Ornapistim, amargo. «Más allá de los horizontes, mucho más allá debe haber otros hombres advertidos, navegando con sus cargas de animales. Debe haberlo de países donde se adora el fuego y las nubes. Debe haberlo de los imperios del norte que, según dicen, son tremendamente industriosos». En ese instante la gran voz de quien todo lo hizo retumbó en los oídos de Amaliwak: «Apártate de las demás naves, y déjate llevar por las aguas». Nadie, salvo el viejo, escuchó el tremendo mandato. Pero a todos les ocurría algo, puesto que se marcharon deprisa, sin despedirse unos de otros, volviendo a sus embarcaciones. Cada uno halló la corriente que le correspondía, en un agua que ya se pintaba a la manera de un río. Y, pronto, el anciano Amaliwak se encontró solo con su gente y con sus animales. Los dioses eran muchos, pensaba. Y donde hay tantos dioses como pueblos, no puede reinar la concordia, sino que debe vivirse en desavenencia y turbamulta en torno a las cosas del universo. Los dioses se le empequeñecían. Pero aún le tocaba una tarea que cumplir. Arrimó la enorme canoa a una orilla y, bajando detrás de una de sus esposas, le hizo arrojar detrás de sus espaldas las semillas de palmera que llevaba en un saco. En el acto, y era maravilloso verlo, las semillas se transformaron en hombres que en pocos instantes crecían, pasando de la talla de niños, a la talla de mozos, a la talla de adolescentes, a la talla de hombres. Con las semillas que contuvieran gérmenes de hembra ocurría lo mismo. Al cabo de la mañana era una multitud, pululante, la que llenaba la orilla.
Pero, en eso, una oscura historia de rapto de hembra, dividió a la multitud en dos bandos, y fue la guerra. Amaliwak regresó rápidamente a la enorme canoa, viendo cómo los hombres, recién salvados, se mataban unos a otros. Y según sus posiciones de combate en la costa elegida para su resurrección, era evidente que ya se había creado un bando montaña y un bando valle. Ya tenía este un ojo colgándole de la cara, ya venía el otro con el cráneo abierto por una piedra. Creo que hemos perdido el tiempo, dijo el anciano Maliwak poniendo su enorme canoa a flote. Fin.